Hola, en el día de hoy vamos a ver un ejemplo de la proyección ortogonal, cómo calculamos la proyección ortogonal. En concreto, el ejercicio nos dice hallar la proyección ortogonal del vector ahí dado sobre el subespacio dado también por las ecuaciones implícitas ahí escritas. Pues bien, tenemos que ver cómo calcular su proyección ortogonal. Para eso, recordemos que tenemos un resultado. El resultado nos decía que si tenemos una base ortogonal del subespacio, entonces la proyección ortogonal de cualquier vector era tan fácil como calcular el sumatorio de esos productos que ahí vemos. Daos cuenta que lo que manejo entre corchetes, entre los signos de mayor y menor, lo que estoy manejando ahí es el producto escalar que nosotros estemos definiendo en nuestro espacio vectorial. Este subespacio pertenece a su vez a un espacio vectorial. Y entre las paralelas lo que estamos colocando es la norma del vector. Bueno, recordar que la norma al cuadrado, lo que equivale también al producto escalar del vector por sí mismo. Pues solo tenemos que calcular eso. Pero claro, para calcular eso, daos cuenta del inicio, que necesitamos una base ortogonal del subespacio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hallar una base ortogonal del subespacio que nos están dando. Estamos considerando R5. No nos dicen lo contrario, por lo tanto vamos a suponer que el producto escalar en R5 es el habitual, es decir, el producto euclídeo. Lo primero que vamos a hacer es calcular la base. Para eso tenemos las ecuaciones implícitas, transformamos y obtenemos sus ecuaciones paramétricas y de ahí sacamos los vectores de la base. ¿Qué hacemos? Pues colocamos la matriz, colocando la matriz de lo que sería ese sistema dado. Observar que si le hago unas simples transformaciones obtengo una matriz reducida y de ahí puedo ver que S menor es distinto de 0, con lo que me está diciendo que las otras tres columnas son parámetros. Pasando las otras tres columnas como parámetros, daos cuenta que es razonable, 3 parámetros, 3 vectores nos van a dar, 3 vectores tenemos 2 ecuaciones más 3 vectores, eso me implica igual a 5. La dimensión del subespacio es 3, la dimensión el número de ecuaciones es 2, la suma de la dimensión más la suma de las ecuaciones, más el número de ecuaciones, me da la dimensión del espacio total. O sea que casan los números. Eso es para que verifiquéis que estáis en el buen camino. Lo único que me he hecho es aplicar la regla, recordad, de que el número de ecuaciones y la dimensión, ambas suman la dimensión del espacio total. Bien, en lo anterior puedo deducir que las ecuaciones paramétricas son esas, y en consecuencia, ahí tenéis escrito en forma de matriz lo que sería en vectores fila, los vectores de la base que forman ese. Lo tenemos alfa, beta y gamma, los parámetros, y los vectores fila que me forman los vectores de la base. 3 linealmente independientes, como se puede apreciar. Ahí tenéis un menor de orden 3, claro, el que conforma la identidad, ¿no veis? Está claro de que en este caso este menor es de orden 3, consecuentemente esos 3 vectores son linealmente independientes, que era lo que nos interesa. Vale, tenemos 3 vectores linealmente independientes, esos son las bases de nuestro conjunto S, o sea, otra corroboración de que vamos por el buen camino. Ya tenemos la base, hemos encontrado la base y está dada por esos 3 vectores. Los 3 vectores, en esa matriz lo he puesto por comodidad las filas de esos 3 vectores, de esa matriz. Pero fijémonos en una cosa, no son ortogonales. ¿Y qué nos decía el enunciado? Necesitamos una base ortogonal. Pero no son ortogonales. ¿Qué tenemos que hacer? Ortogonalizarlos. ¿Cómo? Utilizamos el proceso de Gram-Schmidt para la ortogonalización, que ya vimos en pasados días. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Pues consideramos los vectores de partida. Ahí tenemos nosotros nuestros vectores de partida, los que son la base. Y vamos a utilizar el proceso de ortogonalización para encontrar una nueva base, pero esta vez ortogonal. Utilizamos la fórmula que conocemos. El primer vector va a ser escogiendo uno de ellos, por ejemplo el primero. ¿El segundo cuál será? Pues el segundo es el resultado de hacer esa operación que ahí veis, donde recordar que ahora estamos utilizando el producto euclídeo. ¿Qué significa que estemos utilizando el producto euclídeo? Significa que esto que hay aquí, lo que estoy diciendo es que estoy multiplicando el vector u2 por el vector i1, pero lo estoy multiplicando utilizando el producto escalar euclídeo, componente a componente y su suma. Y abajo que tengo la norma al cuadrado, es decir, el producto escalar del vector también por sí mismo. Eso me da el vector que ahí veis, o sea, i2 es igual a ese vector. Podéis comprobar vosotros, y además deberíais hacerlo, para observar que i1
I1, porque lo he llamado a I1, le he dado el valor de U1. I1 y I2 los multiplicáis y veis que da 0, con lo cual me está diciendo que efectivamente vamos por el buen camino, no nos estamos equivocando y obtenemos un vector ortogonal. El siguiente, pues aplicamos de nuevo el proceso de ortogonalización con la fórmula que conocemos y ahí obtenemos el siguiente vector. De nuevo, verificad vosotros mismos que cuando multiplico I2, bueno, en este caso esto es un 3, aquí he puesto 2, pero eso resulta un 3. Cuando multiplico I3 por I2 por I1, siempre, o sea, I3 por I2 me da 0, I3 por I1 me da 0, y I1 por I2 ya he visto que me daba 0, con lo cual son vectores ortogonales. Ya tengo mi base de vectores ortogonales. ¿Qué necesito ahora? Sencillo, aplicar la fórmula que hemos puesto al principio. La proyección viene dada al multiplicar escalarmente cada uno de los vectores de nuestra base por el vector que tenemos que considerar su proyección, que tenemos que buscar. Aplicamos esa fórmula utilizando el producto escalar euclidio y nos dará el vector que ahí estáis viendo. Y así concluimos el ejercicio. Gracias.